Generalmente cuando hablamos del régimen de la construcción, estamos hablando de discusiones bastante importantes respecto a si estamos ante un régimen que se caracteriza por la precariedad o un régimen que se caracteriza en realidad por situaciones bastante injustas que son excluyentes del sistema de protección propio de la ley de contrato de trabajo. Sabemos muy bien que en este tipo de regímenes, es el régimen de la construcción, específicamente como pasa con el régimen de personal auxiliar de casas particulares, en esos casos, en realidad no se aplicaría la ley de contrato de trabajo, porque estamos hablando de estatutos especiales que en realidad se aplican a actividades particulares o especiales, como su expresión lo indica. Cuando hablamos del régimen especial de la construcción, estamos hablando de la ley 22.250, y estamos hablando específicamente del trabajo realizado en relación de dependencia en el ámbito de la industria de la construcción en la República Argentina, que se encuentra regulado en la ley 22.250 y en los diferentes convenios colectivos de trabajo referidos a las diferentes especialidades de la actividad y también a la demás legislación complementaria. Entonces, la regulación específica la encontramos en la ley 22.250, ¿sí? Esta es la regulación específica que se encuentra en esa ley. A su vez a esto le tenemos que sumar los convenios 76/75, 445/06, 545/08, 577/10, entre otras disposiciones, pero el convenio más conocido es el 76/75 del año 1975, que es un convenio que fue celebrado entre la Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina por la parte trabajadora y la Cámara Argentina de la Construcción, la Federación Argentina de Entidades de la Construcción y el Centro de Arquitectos y Constructores por la parte empresaria. Aspectos relevantes de este régimen especial y del convenio colectivo 76/75. En primer lugar, ¿cuáles son los empleadores incluidos en este régimen? Se encuentran incorporados los empleadores de la industria de la construcción que lleven adelante obras de ingeniería o arquitectura, ya se trate de excavaciones, de construcciones nuevas o de modificación, reparación, conservación o demolición de las existentes, de montaje o instalación de partes ya fabricadas o de vía y otras. Es decir, que acá ya tenemos, en primer lugar, lo que sería la actividad principal a la cual estarán dedicadas estas obras de ingeniería o arquitectura. Y se incorpora al empleador de las industrias o de las actividades complementarias o coadyuvantes de la construcción propiamente dicha, únicamente con relación al personal que contrate exclusivamente para ejecutar trabajos en las obras o lugares antes mencionados. Esto quiere decir que existen ciertas actividades que se realizan de manera complementaria que a la principal, que tiene que ver con estas obras de ingeniería o arquitectura, que en realidad coadyuvan o de alguna manera se complementan a la actividad principal de la construcción. También está comprendido en este régimen especial aquel que elabore elementos necesarios o efectúe trabajos destinados exclusivamente a la ejecución de aquellas obras en instalaciones o dependencias de su propia empresa, establecidas con carácter transitorio y para ese único fin, ¿no? O sea, son trabajos que son trabajos secundarios o complementarios que también de alguna forma ayudan a cumplir con la obra arquitectónica o de ingeniería, que es la obra principal. No estarán incluidos en este régimen, por ejemplo, el personal de dirección, los administrativos, el personal técnico, el profesional, ya sean arquitectos o ingenieros, el jerárquico y el personal de supervisión. Y el propietario del inmueble también estará excluido de este régimen de empleados de la construcción, que no es empleador de la industria de la construcción, ¿sí? Que no tiende a la construcción, reparación o modificación, sino que básicamente directamente es el propietario de la vivienda individual y los trabajadores que están ocupados en la reparación o refacción de esa vivienda, en realidad sí están bajo el régimen especial de la industria de la construcción. También es importante aclarar que existe un registro nacional de la industria de la construcción, que el empleador deberá inscribirse en ese registro, que depende del IERIC, que es el Instituto de Estadísticas y Registros de la Industria de la Construcción, y el empleador deberá inscribirse en ese registro especial del IERIC dentro de los 15 días hábiles de iniciar su actividad como tal, y va a realizar la inscripción del trabajador dentro de igual plazo, ¿sí? Contado desde la fecha del ingreso de este.
También es importante la credencial del registro laboral, que esta credencial cuenta con un chip que almacena los datos personales del trabajador, tales como fecha de inicio de la relación laboral, historial de la categoría, especialidad y competencias laborales certificadas. Es obvio y es lógico que si el trabajador está trabajando, de la industria de la construcción está trabajando de manera no registrada, no va a recibir este tipo de credencial de registro laboral. También la credencial se va a utilizar para corroborar los antecedentes con confirmación de categoría especial del trabajador, acceder a los beneficios del sistema bancario, por ejemplo, cobrar el fondo de cese laboral en la red de fondo de cese laboral en la red de cajeros automáticos, solicitar un crédito y realizar trámites administrativos a través de internet y gestionar la incorporación de trabajadores en forma rápida y sencilla, ¿no? Obviamente que esta gestión de la credencial va a corresponder al empleador y si el trabajador no posee una credencial de registro que le fuera entregada por una relación laboral anterior, el empleador dentro de los 15 días hábiles contados desde la fecha de ingreso deberá proceder a la inscripción del trabajador y gestión de la credencial, ¿sí? En ese fin, el obrero deberá proporcionar al empresario, en el plazo de 5 días hábiles, los datos necesarios para llevar adelante esas gestiones, ¿no? Siempre y cuando ese trabajador no haya tenido o no haya realizado otro tipo de actividades anteriores. En el caso que no se hubieran satisfecho en términos las exigencias referidas, el empleador dentro de los 10 días hábiles contados desde el ingreso del trabajador lo va a intimar al trabajador para que así lo haga en el plazo de 48 horas. Este es el supuesto caso que el trabajador de alguna forma no entregue los datos necesarios. Y si el trabajador no da cumplimiento a las obligaciones a su cargo, a pesar de la intimación, el empleador podrá declarar rescindida la relación laboral. Esto es muy importante, ¿no? Para la gestión de la credencial, ¿sí? Eh, si en ese caso el empleador no declara extinguida la relación laboral, la misma continúa, pero ya no en el marco legal del estatuto de la construcción, sino en los carriles normativos de manera genérica por la ley de contrato de trabajo, ¿sí? Que la credencial también es propiedad del trabajador y en ningún caso podrá ser retenida por el empleador, pero la obtención de esa credencial constituye una de las obligaciones principales, obviamente, que de alguna manera deberá gestionar el empleador en el supuesto caso que no la tenga el trabajador. Y si el trabajador se negara a obtener esa credencial, también podría llegar a esto constituir una causal de la extinción del contrato de trabajo. El fondo de cese laboral, que esto es uno de los elementos centrales generalmente que se realizan en las liquidaciones laborales ante la rescisión de este tipo de contratos, ¿sí? Este concepto de cese laboral está conformado por la suma de los aportes mensuales que obligatoriamente debe hacer el empleador desde el comienzo de la relación laboral y su finalidad es la de proveer al trabajador que finalizó una relación de trabajo de medios económicos para afrontar gastos que irroguen su subsistencia y la de su familia, ¿sí? Y durante el tiempo que transcurra hasta que consiga un nuevo empleo. El fondo del cese laboral tiene como finalidad ayudar al trabajador que perdió ese trabajo, que se rescindió ese contrato debido a que en realidad de ese tipo de contratos, que algunos consideran precarios, en realidad de alguna forma está atado a la suerte y al futuro propio de la obra de ingeniería y obra arquitectónica. Y el trabajador tiene derecho al cobro del fondo de cese laboral una vez que finaliza el contrato con el empleador, cualquiera sea la causa de extinción, ya sea despido con causa, sin causa, renuncia, extinción del contrato de trabajo por mutuo acuerdo, abandono, por muerte del trabajador. ¿Sí? Entonces, el trabajador de la construcción tiene derecho al cobro del fondo de cese laboral cuando finaliza el contrato de trabajo. Y el sistema integrado por el fondo de cese laboral reemplaza el régimen de preaviso y del régimen de despido contemplados en la ley de contrato de trabajo, que sería la ley 20.744, que nos habla en sus artículos 245, 232 y 233 acerca del régimen indemnizatorio ante un despido sin causa, ¿sí? Entonces, este fondo está integrado por un aporte obligatorio mensual que debe integrar el empleador en los siguientes términos. Durante el primer año, por cada nueva relación o reingreso, el empleador deberá conformar ese fondo de cese laboral con un 12% de la remuneración mensual, ¿sí? En dinero que perciba el trabajador en concepto de salarios básicos y adicionales establecidos en la Convención Colectiva de Trabajo, de la actividad con más los incrementos que hayan sido dispuestos por el Ejecutivo en forma general o que hayan sido concedidos por el empleador en forma voluntaria.
y para los siguientes años hay que tomar un 8%. Tenemos que tomar todas las remuneraciones de un año y la sumatoria de esas remuneraciones de un año hay que obtener el 12%. Lo mismo sucede con las remuneraciones posteriores del segundo año, del tercer año, del cuarto año, que tenemos que tomar todas esas remuneraciones y tomar de ese monto anual, tenemos que tomar el 8%, ¿sí? Y no se puede disponer de esos fondos durante la vigencia del contrato de trabajo, pudiendo ser embargados solamente por deudas de cuota alimentaria y una vez que esté producida la extinción del vínculo de trabajo en virtud del artículo 15 de la ley 22.250. Solamente en caso de cese se abonará en forma directa al trabajador el aporte que corresponda a la remuneración por la cantidad de días trabajados durante el lapso respecto del cual no haya vencido el plazo. El depósito de los aportes. El depósito deberá hacerse dentro de los primeros 15 días del mes siguiente a aquel en que se haya vengado la remuneración. Esto está en el artículo 16 de la ley 22.250. Con respecto a la disponibilidad del fondo, ¿sí? Extinguida la relación laboral, cualquiera fuere la causa del cese, el trabajador podrá disponer del fondo de cese laboral, debiendo a la parte que resuelva rescindir el contrato, comunicar a la otra su decisión en forma fehaciente. Producida la cesación, el empleador deberá acreditar los correspondientes depósitos dentro del término de 48 horas de finalizadas la relación laboral, ¿sí? El fondo deberá ser puesto a disposición del trabajador dentro del término establecido, es decir, de 48 horas, en la plaza bancaria que tuvo su ejecución el pertinente contrato laboral o, en su defecto, las más cercanas, ¿sí? La entidad bancaria más cercana. La acreditación de los aportes. La falta de acreditación en el plazo de 48 horas de finalizar la relación laboral de los correspondientes depósitos y el pago directo de los aportes cuyo plazo no hubiera vencido produce la mora automática, ¿sí? Quedando expedita la acción judicial para el reclamo por parte del operario. Y con respecto a las indemnizaciones a favor del trabajador, si ante la falta de acreditación de aportes o pago directo, el trabajador intimare al empleador por 2 días hábiles, constituyendo en mora al empleador, será acreedor, además de una indemnización cuyo monto, ¿sí? Va a estar determinado judicialmente, no podrá ser inferior al monto de 30 días de remuneración mensual del obrero, ni va a poder exceder al de 90 días de dicha retribución, ¿sí? Entonces tenemos que la falta de acreditación de aportes devenga una indemnización a favor del trabajador, que está fijado judicialmente, será equivalente a 30 días y hasta 90 días de retribución del operario, ¿sí? Entonces vimos que una de las indemnizaciones a favor del trabajador de la construcción tiene que ver con esto de la falta de acreditación de aportes o el pago directo de los mismos, y siempre y cuando el trabajador intime por el plazo de 48 horas, de 2 días hábiles, constituyendo al empleador en mora. Esto está en el artículo 18, segundo párrafo de la ley 22.250, ¿sí? Y después tenés el incremento por falta de inscripción para el caso de que el empleador no hubiera inscrito legalmente al empleado o al trabajador de la construcción. La reparación así determinada será incrementada con el importe correspondiente a 30 días de la retribución, ¿sí? Artículo 18. Después tenés adición por multas dispuestas por la ley 24.013, ¿sí? Así también para el caso de registración defectuosa o ausente será de aplicación las sanciones previstas en la ley 24.013, resaltando que para los trabajadores comprendidos en el régimen legal de la industria de la construcción, la duplicación a que se refiere la ley consistirá en el pago por el empleador de una suma igual a la que correspondiere al trabajador en concepto de fondo de cese laboral, ¿sí? Acá ya además de la aplicación, como vimos, del incremento por falta de inscripción, de esta indemnización por falta de inscripción del artículo 18 de la ley 22.250, acá también sumamos por la defectuosa registración o la falta de registración, estamos sumando también lo que sería básicamente la multa dispuesta por la ley 24.013, ¿sí? La mora del empleador en el pago de haberes o pago insuficiente. Si el empleador se atrasara en el pago de los haberes o lo hiciere efectivos en cantidad insuficiente, el trabajador tendrá derecho a reclamar también esto, además de las remuneraciones o diferencias debidas, una reparación equivalente al doble de la suma que, según el caso, resultare adeudársele al trabajador. Esto por el artículo 19 de la ley 22.250. ¿Sí? Pero para activar la mora del empleador se requiere la intimación fehaciente dentro de los 10 días hábiles contados a partir del momento en que legalmente debe efectuarse el pago de las remuneraciones correspondientes al periodo que se refiere el reclamo, ¿sí?
Entonces, repasemos. Uno de los incumplimientos tiene que ver con la falta de entrega de la credencial con acreditación de los depósitos de aportes dentro de las 48 horas de finalizada la relación laboral. La penalidad sería una multa por monto fijado judicialmente equivalente a 30 días y hasta 90 días de la retribución del operario, artículo 18 de la ley 22.250. Trabajador no inscripto legalmente sería la aplicación, la penalidad es la multa equivalente a 30 días de retribución del operario, sin perjuicio de las multas o indemnizaciones laborales de la ley 24.013, también el artículo 18 de la ley 22.250. Y atraso o pago insuficiente de haberes, multa equivalente al doble de la suma deudada, que esto sería el artículo 19 de la ley 22.250. Con respecto a la jornada diaria normal no podrá exceder de 9 horas. Cuando la jornada se cumple en forma continuada durante ese periodo horario, al promediar la misma, se acordará pausa paga de 20 minutos, que será considerado integrante de la jornada laboral. La jornada de trabajo en fines de semana, teniendo en cuenta la naturaleza de la obra, ya sea arquitectónica o de ingeniería, magnitud o características especiales o la de los trabajos a realizarse en esa obra, requiera como necesidad impostergable ocupar trabajadores en días sábados después de las 13 horas, domingo o feriado nacional, el Ministerio de Trabajo en ese caso podrá autorizar para cada obra el trabajo en esos días mediante el pago del salario, obviamente, sin recargo alguno, y respecto de los días sábado y domingo. Y el trabajador tendrá derecho a un descanso compensatorio equivalente a media jornada por cada sábado después de las 13 horas, ¿sí? Y jornada completa por cada domingo o feriado, dentro de los 21 días desde el último día de descanso gozado. Y si el empleador omite otorgar descanso, el trabajador dispone de 7 días corridos para ejercitar ese derecho, previa comunicación con 24 horas de anticipación. Con respecto a las suspensiones, el empleador también tendrá esta posibilidad que se relaciona con las facultades de dirección, las facultades sancionatorias y obviamente las facultades de organización del trabajo. Y el empleador va a poder suspender al trabajador de la construcción hasta 20 días en el año sin goce de remuneraciones, que es una de las penalidades bastante perjudiciales para el trabajador, contados a partir de la primera suspensión, ¿sí? Tiene hasta 20 días en el año, ¿sí? para suspender al trabajador. Y no se requiere la existencia de causa para hacer uso de esta posibilidad. Para que la suspensión sea válida, la ley exige que deba ser fehacientemente notificada y contener un plazo fijo. Y durante todo el periodo de suspensión, el empleador deberá continuar efectuando el aporte al fondo de cese laboral. Con respecto a los contratistas y subcontratistas, quien contrate o subcontrate los servicios de contratistas o subcontratistas de la construcción deberá requerir la constancia de suscripción en el Registro Nacional de Industria de la Construcción y comunicar la iniciación de la obra y la ubicación de la misma. Los empresarios, los propietarios y los profesionales, cuando se desempeñen como constructores de obra, que contraten contratistas o subcontratistas que no hayan acreditado su inscripción en el Registro Nacional, serán, ante esa omisión, responsables solidariamente de las obligaciones de dichos contratistas o subcontratistas respecto al personal que ocuparon en la obra y que fueron emergentes de la relación laboral referida a la misma. Es decir, que la extensión de la responsabilidad de los empresarios, los propietarios y los profesionales que están dedicados a la construcción o a la refacción de una obra principal serán como penalidad responsables de forma solidaria en el supuesto caso de que no se haya acreditado la inscripción de los contratistas o subcontratistas en el registro nacional, ¿sí? Entonces, la responsabilidad solidaria en el supuesto caso ante la falta de inscripción se va a extender al contratante principal solo si éste ejecuta una actividad comprendida en el ámbito de la industria de la construcción, y debe aclararse que el propietario que no desempeña como constructor de la obra no responde solidariamente.